Bienvenido, estudiantado de la asignatura Principios de Investigación. Le saluda el profesor Carlos Zulati Ulloa. En esta oportunidad desarrollaremos la tutoría número 3 con los siguientes temas. El capítulo 4, etapas de una investigación, y el capítulo 5, cómo se hace una investigación. Teniendo este presente, manos a la obra entonces. En esta tutoría vamos a desarrollar los temas del capítulo 4, etapas de una investigación, y los temas del capítulo 5, cómo se hace una investigación de manera conjunta. Esto porque cuando hacemos la lectura de ambos capítulos nos damos cuenta que están interrelacionados. Teniendo esto claro, hagamos un breve repaso de lo que hemos avanzado hasta aquí. Recuerden ustedes que partimos de la observación de la realidad o de nuestra experiencia para la identificación de un tema. A partir de ese tema, para la entrega de nuestro primer avance, nosotros identificamos un problema de investigación que en ese momento lo planteamos como una pregunta. Era muy importante, de acuerdo a la unidad didáctica, que esta pregunta estuviera delimitada temáticamente, o sea, que fuera lo más puntual y específica, y sobre todo que estuviera ubicada en tiempo y en espacio. A partir de esta pregunta fue que nosotros comenzamos la construcción de nuestra propuesta, el capítulo 1, nuestro primer avance, que denominamos aspectos introductorios. Ahora bien, las investigaciones científicas abarcan 4 etapas generales. Número 1, la definición del problema. Número 2, la elaboración de un plan de trabajo. Número 3, el desarrollo o ejecución del plan de trabajo. Y número 4, la elaboración del informe. Tengamos presente que toda investigación parte de un vacío de conocimiento. Esa es la duda, esa es la pregunta que nosotros nos hemos planteado. Y tengamos presente también que en la selección y diseño del problema se rescatan dos elementos muy importantes. Número uno, la selección del problema y su formulación. Y número dos, la claridad, comprensión y entendimiento del problema. Recordemos, hace que se pueda plantear un adecuado plan de trabajo. Si nosotros tenemos claro y comprendemos, entendemos nuestro problema, podremos hacer un plan de trabajo adecuado para darle solución a esa situación problemática que nosotros queremos investigar. Nótese cómo a este nivel ya se puede tener claro el problema de investigación planteado como una pregunta, la incógnita, lo que necesitamos saber, ¿verdad? Y el paradigma y enfoque con el que se realizará la propuesta de investigación para darle solución a ese problema. Recordemos y tengamos presente siempre algunas de las características del plan de trabajo en cada uno de los paradigmas y enfoques estudiados. Ya la unidad didáctica anteriormente en el capítulo 3 nos había dado unas pautas respecto a estas características. En el enfoque cuantitativo, recordemos que dijimos que por lo general los planes de trabajo o las propuestas de investigación iban a ser muy completas, iban a ser muy estructuradas, bastante minuciosas, muy detalladas y de entrada nomás, por lo general, van a contener los instrumentos de recolección de la información. Por otro lado, en el enfoque cualitativo, recordemos que por ser la realidad holista, dinámica, construida, pues entonces el plan de trabajo va a ser muy tentativo, va a ser bastante modificable. Por lo general emerge de la situación problemática que nosotros estamos investigando y tengamos siempre presente que va a ser construido en el proceso de investigación. Cuando nos enfrentamos al diseño del plan de trabajo en el paradigma positivista bajo un enfoque cuantitativo, la unidad didáctica nos presenta un esquema como el que estamos viendo en este momento. Tengamos presente que a partir de ahora, lo siguiente que vamos a desarrollar va a ser el plan de trabajo que se ha presentado en las orientaciones de la asignatura Principios de Investigación. Por tanto, ustedes se van a dar cuenta que esta estructura que tenemos en este momento la hacemos a un lado y continuamos con el plan de trabajo que aparece en las orientaciones de nuestra asignatura y que es lo que hemos venido desarrollando hasta este momento. Nuestro plan de trabajo, de acuerdo a las orientaciones de la asignatura,
Comienza con un capítulo 1 que denominamos aspectos introductorios. Este capítulo 1 está conformado por las siguientes secciones. Un apartado denominado el problema y su importancia, donde nosotros aquí argumentamos el por qué es importante investigar sobre ese problema que nosotros hemos identificado. Luego aparece un apartado denominado la justificación. En la justificación nosotros vamos a plantear las razones que dan pie a que se realice esa investigación. Note usted que pueden ser razones personales, pueden ser razones institucionales o regionales, o aún pueden ser razones nacionales, las que dan pie, las que justifican el hecho de que se haga esa investigación. Luego aparece un apartado tercero, el problema de investigación. Aquí lo que vamos a hacer nosotros en este apartado es plantear la pregunta de investigación como tal. Recordemos que la pregunta de investigación tiene tres características principales. Esa pregunta está delimitada temáticamente, está ubicada en tiempo y está ubicada en espacio. Inmediatamente después tenemos la opción si corresponde al planteamiento de una hipótesis. Recordemos que, de acuerdo a la unidad didáctica, la hipótesis es la respuesta probable al problema. Es una conjetura que nosotros como investigadores nos planteamos como una posible respuesta al problema que anteriormente nos hemos planteado. Ahora, recuerden que solo las investigaciones experimentales y cuasi experimentales, siguiendo la unidad didáctica, son aquellas que se les debe plantear una hipótesis de trabajo. Inmediatamente después viene la cuestión de los objetivos. Los objetivos general o generales y los objetivos específicos. Recordemos que en algunas ocasiones es importante redactar más de un objetivo general. Algunas investigaciones perfectamente podrían llevar dos objetivos generales y los objetivos específicos. Tengamos presente que, como lo planteó la unidad didáctica, los objetivos operacionalizan la pregunta de investigación o, en su defecto, la hipótesis de trabajo. Y por último, este capítulo 1 termina con las proyecciones, los alcances. Una vez hecha la investigación, ¿qué se podrá lograr? Responde la cuestión de las proyecciones o alcances. Y luego la cuestión de las limitaciones. Recuerde que las limitaciones, como ya lo vimos en la unidad didáctica, se refieren a aquellos obstáculos que perfectamente nosotros podemos prever desde ya o que surgirán en el proceso de realización de la investigación. Luego del capítulo 1 aparece el capítulo 2, lo referente al marco teórico. Recordemos que un buen marco teórico dará el sustento o respaldo teórico a la investigación. Nos ayudará a clarificar aún más el objeto de estudio que nos hemos planteado. Y tengamos presente que se escribe a partir de un proceso de leer, leer y leer lo que se ha planteado teóricamente sobre el problema de investigación. No olvidemos en esta parte de la redacción del marco teórico que debemos aprender a discriminar entre las fuentes bibliográficas que utilicemos. Esta discriminación nos ayuda a plantear únicamente fuentes que sean fidedignas, fuentes académicas, fuentes con un respaldo de investigaciones que definitivamente nos darán un respaldo, ¿verdad? Teórico, real y verdadero a nuestra investigación. Además, respaldemos lo escrito siempre con el uso de citas textuales o de resumen. Y, sobre todo, demos el crédito a quien corresponde. Además, debemos recordar que debemos utilizar literatura reciente, una recomendación de al menos de los últimos 5 años. Y tengamos presente que en lo referente al capítulo 4, análisis de la información, que veremos más adelante, sin un marco teórico no pueden explicarse los resultados obtenidos en un proceso de investigación. Hasta aquí tenemos lo siguiente, un capítulo 1 en donde lo que hemos planteado es el qué de la investigación y un capítulo 2 donde lo planteado es el sustento teórico de la investigación que estamos realizando. Ahora, el capítulo 3, el marco metodológico, nos introduce en el cómo del proceso de investigación. Y aquí hay dos aspectos que tenemos que tener
presente. Número uno, lo anterior implica el asumir un posicionamiento epistemológico. Y número dos, tenemos que identificar las técnicas e instrumentos y recursos que vamos a disponer para la realización de la investigación que nos estamos planteando. El capítulo 3, el marco metodológico, inicia con la apuesta paradigmática, el apartado 3.1, que hace el investigador. Téngase presente que el paradigma nos encuadra, como lo vimos anteriormente en el capítulo 3 de la unidad didáctica, en una manera de concebir e interpretar la realidad. Además, el paradigma marca la pauta respecto a cómo se estructurará la investigación. Continúa este capítulo 3 con el apartado 3.2 que hace referencia al enfoque. Recordemos lo que anteriormente habíamos leído en el capítulo 3. El paradigma positivista tiene un enfoque cuantitativo. El paradigma naturalista tiene un enfoque cualitativo. Y aquí aparece en escena el enfoque mixto. Aterriza esta apuesta epistemológica con el tipo de investigación que a partir de lo que nos presenta la unidad didáctica, entonces tenemos lo siguiente. Según Kerlinger, dentro del enfoque cuantitativo hay dos tipos clásicos de investigación, a saber, la investigación no experimental, en la cual el investigador no tiene control directo sobre las variables independientes, y dentro de las no experimentales tenemos los diseños exploratorios, descriptivos y de correlación. Por otro lado, tenemos la investigación experimental, donde los elementos manipulados y los efectos observados pueden completamente controlarse. El ejemplo clásico, la investigación realizada en un laboratorio científico. Si el investigador no tiene control absoluto sobre todas las variables independientes, entonces ya no será un experimento puro como tal como lo planteó la unidad didáctica, estaremos frente a un cuasi experimento. Luego el apartado 3.4 se referirá a dos elementos clave. Número uno, los sujetos. Aquí se inicia con la presentación del contexto, grosso modo, donde se realiza la investigación, y se termina puntualmente refiriéndose a las personas físicas que participarán en la investigación brindando información. Tengamos presente, si son muchos los individuos participantes en el proceso de investigación, entonces la recomendación de la unidad didáctica es trabajar con una muestra. Y para eso nos presenta dos tipos de muestras. Número uno, nos presenta la muestra probabilística, donde utilizando lo aleatorio, todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Aquí se utiliza una fórmula estadística o un programa de cómputo para tal cálculo. La otra posibilidad es que trabajemos con una muestra no probabilística. Aquí la selección de los elementos participantes tiene que ver más que todo con una serie de características definidas de previo por quien investiga. Las dos son válidas y en nuestro proceso de investigación podemos usar la que mejor nos convenga. El segundo apartado de esta sección se referirá a las fuentes. En esta sección, quien investiga confecciona una reseña de las fuentes que utiliza. De acuerdo con Gallardo, téngase presente que una fuente de información es cualquier objeto, persona, situación o fenómeno cuyas características me permiten leer información en él y procesarla como conocimiento. Aparece una clasificación de las fuentes. Por un lado tenemos las fuentes primarias, aquellas que dan información de primera mano, aquellas que la información que por lo general nos dan es inédita. Y tenemos las fuentes secundarias, aquellas que presentan información que ha sido mediada o que ha sido arbitrada, todo aquello que haya sido editado. Y tengamos presente siempre la recomendación de discriminar entre las fuentes de información que trabajemos. Luego aparece el apartado 3.5, cuadro de variables. El cuadro de variables ha de construirse si en el capítulo 1, inmediatamente después del planteamiento del problema, el investigador ha presentado una hipótesis. Recuérdese que la hipótesis se recomienda cuando la investigación asume una perspectiva paradigmática positivista en un enfoque cuantitativo y son de tipo experimental o cuasi experimental.
Además, téngase presente que una variable es todo rasgo o característica a la que se le atribuyen valores numéricos que pueden sufrir variaciones. Las variables han de ser definidas de manera conceptual, operacional e instrumental. Veamos el siguiente ejemplo. En la página 192 de nuestra unidad didáctica aparece un ejemplo de cómo debe ser el cuadro de variables. Notemos cómo una columna se refiere a la variable como tal, luego aparece la definición conceptual, estilo diccionario, de lo que nosotros entendemos por esa variable, luego aparece una definición operacional, donde nosotros vamos a operacionalizar los valores que puede obtener esa variable. En el caso primero de cantidad de dinero que reciben mensualmente los estudiantes de primer ingreso, pues está definido operacionalmente alto, más de medio millón de colones, medio, más de 300.000 colones y menos de medio millón, y bajo, menos de 300.000 colones. Y por último aparece la definición instrumental, cómo nosotros vamos a recopilar esa información. En este caso, plantea pregunta número 2 del cuestionario para los estudiantes de primer ingreso. Luego aparece el apartado 3.6 que se refiere a las técnicas e instrumentos que ha de utilizar quien investiga para recopilar la información que requiere. Aquí debe presentarse una reseña de cada uno de los instrumentos y esta reseña puede abarcar aspectos como las partes de que consta el instrumento, el tipo de ítems, la cantidad, el criterio de ordenamiento que se ha utilizado, un coeficiente de validez y confiabilidad y el tipo de prueba que se le aplicó para validarlo. Tenga presente, los instrumentos de recolección de la información deben ser siempre válidos y confiables. Luego del capítulo 3 aparece el capítulo 4 que se refiere al análisis de la información. Este inicia una vez se haya recogido la información y quien investiga debe tener en cuenta dos aspectos que guían este proceso, la originalidad y sobre todo el rigor. Todos los datos recopilados, recordemos, deben reunirse, codificarse y analizarse. Aquí, con este análisis de la información, se busca la respuesta al problema que se ha planteado en el capítulo 1 o en su defecto se establece la veracidad o la falsedad de la hipótesis de trabajo. Aquí se realiza el análisis respectivo, ya sea utilizando la estadística descriptiva o la estadística inferencial, además de escoger la mejor manera de cómo presentar la información, utilizando tablas, cuadros, gráficos, entre otros. El capítulo 5, referente a las conclusiones y recomendaciones. Recordemos, todo trabajo de investigación debe presentar las conclusiones a las que llega luego de realizado todo el proceso investigativo. Las conclusiones son el corolario de la investigación, la respuesta al problema planteado, simple y concisa, o la presentación de la veracidad o la falsedad de la hipótesis tal como anteriormente lo planteamos. Por último, aunque no menos importante, jamás olvide las referencias bibliográficas. Se recomienda seguir el sistema APA, la versión número 6. Una vez que hemos terminado el plan de trabajo en el paradigma positivista, en un enfoque cuantitativo, donde nos dimos cuenta lo superestructurado que es y lo meticuloso y minucioso con lo que se plantea, pasamos ahora al plan de trabajo en el paradigma naturalista en un enfoque cualitativo. Para eso vamos a utilizar la figura 12, fases de la investigación cualitativa, adaptado de Rodríguez Gil y García. Para eso nos encontramos cuatro fases: la fase preparatoria, la fase de trabajo de campo, la fase analítica y la fase informativa. Veamos. Recordemos que anteriormente habíamos visto que los planes de trabajo, los diseños de investigación en el paradigma naturalista con un enfoque cualitativo eran sumamente flexibles. Iban a ser construidos en el proceso que se va realizando la investigación. Aquí nos encontramos la fase preparatoria, la cual tiene dos etapas, una fase reflexiva y una fase de diseño, cuyo producto final parece que es la propuesta de arranque de la investigación, donde el investigador
ya empieza a tener una idea de lo que puede ir a investigar a la realidad que le interesa. Teniendo la idea primigenia de lo que desea investigar, aparece la fase de trabajo de campo, la cual tiene dos etapas. Número uno, el acceso al campo. Y número dos, la recolección de datos. El producto final de esta segunda fase es los datos acumulados. Aquí, una vez que el investigador ha accedido al trabajo de campo, ha ido a la realidad que desea investigar, va a obtener toda la cantidad de datos que requiere para ir dando una respuesta, para ir construyendo desde esa realidad la respuesta a la problemática que está investigando. Entonces, ya teniendo los datos, vendrá la fase analítica, la cual tiene tres etapas. La número uno, la reducción de datos. La número dos, la disposición y transformación de esos datos. Y la número tres, la obtención de resultados y verificación de conclusiones. Aquí el producto final de esta tercera fase son los resultados. Aquí ya el investigador ha construido el conocimiento que requiere con respecto a la situación problemática que ha estado investigando. Y luego aparece la fase informativa, la cual tiene una etapa, la elaboración del informe, cuyo producto final va a ser entonces el informe de investigación, la manera correcta como el investigador dará a conocer los resultados obtenidos a través del proceso de investigación realizado. Como producto de la primera fase, anteriormente se señaló el punto de arranque de la investigación. Se tiene identificada entonces la problemática que se desea investigar. Podemos aquí tener un estado de la cuestión que perfectamente nos puede alimentar tanto teórica como metodológicamente. Una vez identificado entonces el problema de investigación, la idea primigenia de lo que nosotros podríamos investigar, perfectamente el investigador puede hacer la escogencia del tipo de investigación que mejor calce a lo planteado. En el paradigma naturalista, bajo un enfoque cualitativo, tenemos los siguientes tipos de investigación. Entonces, bajo un paradigma naturalista, en un enfoque cualitativo, tenemos los siguientes tipos de investigación. Tenemos los estudios fenomenológicos, tenemos las etnografías, tenemos la teoría fundamentada, la etnometodología, tenemos la investigación-acción, tenemos el enfoque biográfico y los famosos estudios de caso. Recordemos, cada uno de estos, como anteriormente nos ha planteado la unidad didáctica, nos llevan a construir el conocimiento de la realidad que estamos investigando. Trabaja con las subjetividades de los individuos y en última instancia ve la realidad de una manera holista, total, integrada. No debemos olvidar, en esta sección se justifica el porqué de la elección del tipo de investigación. Aquí nosotros vamos a dar las razones por las cuales estamos escogiendo una etnografía, no una etnometodología, o que por qué razón vamos a utilizar una investigación-acción en lugar de un enfoque biográfico. Todo depende de cómo nosotros nos querramos acercar al objeto de estudio y cómo nosotros querramos aprender esa realidad que estamos investigando. Retomando también en la segunda fase, en la etapa de recolección de datos, aparecen los distintos tipos de instrumentos que pueden utilizarse para recolectar la información. Aquí podemos utilizar la observación, la entrevista en profundidad, el diario, las grabaciones audio-video o los grupos vocales. Este tipo de instrumentos lo retomaremos más adelante cuando estemos desarrollando el capítulo 6. Tengamos presente que en la fase analítica, la tercera fase, el investigador estructura los datos, los ordena en categorías, interpreta, evalúa las categorías y, sobre todo, muy importante, se sugiere en esta fase observar el principio de confidencialidad. Estos procesos están presentes en el investigador desde el inicio de la investigación. Hay una constante reducción de datos, hay una disposición y transformación de datos y la obtención de resultados y verificación de conclusiones. Es una cuestión que está constantemente, ¿verdad?, presente en el investigador conforme realiza el proceso de investigación.
Notemos que la fase informativa nos presenta una estructura bastante distinta de la que anteriormente vimos en el plan de trabajo en el paradigma positivista bajo un enfoque cuantitativo. Aquí parece que la metodología que conlleva nos apunta a elementos como los siguientes: el acceso al campo, la selección de informantes, las situaciones observadas, las estrategias de recolección y registro de datos, el abandono del campo, como tal, el análisis de los datos, resultados y conclusiones y referencias bibliográficas. Además, la posibilidad de un anexo denominado datos originales. Notemos cómo esta fase informativa nos lleva a una estructura completamente distinta a la que estamos trabajando en este momento. Pertenece, en este caso, a una investigación que se está planteando en un paradigma naturalista bajo un enfoque cualitativo. Por último, aunque no menos importante, aparece el plan de trabajo en el enfoque mixto. Aquí vamos a señalar dos aspectos importantes. Número uno, el plan de trabajo en este enfoque sigue la estructura del enfoque principal seleccionado. Por ejemplo, si vamos a trabajar un problema desde una perspectiva mixta y lo que más va a aparecer en escena va en una línea muy positivista, cuantitativa, entonces vamos a seguir esa estructura. Por el contrario, si es una cuestión que va en una línea muy naturalista, cualitativa, entonces vamos a seguir esa estructura y como complemento va a aparecer el otro enfoque. Número dos, se debe tener mucho cuidado al momento en que se combinan los enfoques, sea en la recolección de la información o en su análisis. Debe indicarse claramente cómo sucede este proceso. Esta cuestión es muy importante para que realmente podamos nosotros hacer esa interrelación, esa mezcla, ¿verdad?, entre los dos enfoques. Y los principales diseños en el enfoque mixto son los siguientes. En algunas ocasiones, el abordaje de la realidad definitivamente lo tendremos que hacer bajo una perspectiva de un enfoque mixto. Cualquiera de estos cuatro que tenemos en este momento frente a nosotros, el diseño exploratorio secuencial, el diseño explicativo, el transformativo o el de triangulación concurrente, es completamente válido, entre otros que puedan existir, para abordar la realidad en una perspectiva bajo un enfoque mixto. Claro está, cada uno de ellos, como lo anteriormente lo planteamos, responde en primera instancia a una estructura de acuerdo al paradigma y enfoque que sobresale. El otro va a ser el complemento que va a aparecer en escena y que a partir del cual vamos a tener ese abordaje mixto. Así que cualquiera de los cuatro que tenemos en este momento es completamente válido para abordajes cuando nosotros nos enfrentamos a problemáticas que definitivamente sí tienen que ser retomadas a partir de un enfoque mixto.